¿Ya han fijado fecha de examen? ¿Algo? Fecha O tentativa era el 6, pero tenía que hablar con el otro paralelo para que sea el domingo, porque creo que algunos no podían el 6. los dos creo que quiere que den, ¿no? El ingeniero, los dos paralelos. En un Ujú. mismo examen van a dar, entonces ya. Hay tiempo entonces para su proyecto. Estamos el 24, 2 semanas, tranquilo. Hoy día vamos a terminar esto de losas. A partir de la siguiente semana, puro columnas. Y algunos tal vez ya se han adelantado, ¿no? Ya. Entonces vamos a comenzar, compañeros. La Recording in progress. rápida, ¿no? Método directo con vigas. Esto era lo que nos faltaba, ¿no? En la última clase habíamos hecho simplemente una verificación de altura, que eso es una parte importante, ¿no? Y es parte del examen normalmente. Entonces dice, ¿no? Para el siguiente plano, calcular los momentos en el eje B mediante el método directo, considerar la losa maciza y determinar la altura utilizando el vano más desfavorable entre los ejes A y B, dice, ¿no? Entonces, tenemos que analizar, nos dice, en sí, este paño, ¿no? Para considerar la altura, tenemos que considerar este paño entre los ejes A y B, ¿no? E incluso nos dice, ¿no? Determinar la altura utilizando el vano más desfavorable. El más desfavorable va a ser el que tiene longitud mayor, ¿no? En este caso es el del medio, que tiene 7,5. Entonces, este es el paño que vamos a analizar, ¿no? Este de aquí. Este paño de aquí, ¿no? Pasado. Ya. Entonces, a ver, nos da estos datos, FC de 250, una afluencia de 4200, carga muerta de 250, una carga viva de 300, recubrimiento de 2, vigas de borde de 40 por 60 y vigas interiores de 30 por 60, ¿no? ¿A qué se refiere con eso de vigas de borde y vigas interiores? Las vigas de borde obviamente van a ser los del borde, ¿no? De la losa. Estas vigas de aquí, ¿no? Este de aquí, este de aquí, este de aquí y todo esto de aquí, ¿no? Esa viga de borde. Y las vigas interiores van a ser los que están dentro de la losa, ¿no? Por ejemplo, esta viga de aquí, esta viga de aquí, esta viga de aquí y esta viga de aquí, ¿no? Todos esos pórticos. Entonces, luego también tenemos columnas de 40 por 40. Vamos a hacer entonces como primer paso siempre, ¿no? Las verificaciones, ¿no? Tres o más vanos de losas, sí, ¿no? Tiene tres losas en cada dirección, no hay problema. Losa en dos direcciones, sí, la relación entre el lado largo y el lado corto es menor a 2 si se dan cuenta, ¿no? 5, 6,5, 6,5, 7,5 es menor a 2, ¿no? Tendría que ser 10 mínimamente una longitud para hacer losa en una dirección, ¿no? Para que sobrepase la condición. Entonces, para verificarlos en dos direcciones tiene que ser, ¿no? La longitud larga sobre la longitud corta debe de ser menor o igual, incluso, ¿no? Menor se dice, ¿no? Menor a 2. Y cumple, ¿no? Desalineamiento de columnas del 10%. En este ejercicio tampoco tenemos desalineamiento de columnas, ¿no? Entonces cumple. Diferencia de luces contiguas de eje menor a eje mayor en un tercio de la luz mayor, ¿no? Entonces, ya hemos visto cómo se calcula esto con estas luces, ¿no? Y cumple, va a cumplir, ¿no? Es menor a un tercio, ¿no? Por demás. Cargas uniformemente distribuidas y gravitacionales, sí tenemos de esa forma las cargas, y la carga viva es menor o igual a dos veces la carga muerta, ¿no? En este caso, 300 menor o igual a 2 por 250, ¿no? Esto sin considerar eh, incluso sin considerar el peso propio, ¿no? Con el peso propio obviamente va a ser más la carga muerta. Entonces ya está cumpliendo sin considerar ni siquiera el peso propio. Características de la losa y viga de borde como segundo punto, ¿no? Longitudes libres y anchos de eje. Entonces nos vamos a fijar en sí, vamos a tomar como ejemplo el eje B, ¿no? El eje B, este eje de aquí. Porque habíamos visto que para verificar la altura en sí tenemos que verificar las cuatro direcciones o los cuatro ejes donde está la losa, ¿no? Donde está nuestra losa. Nuestra losa, por ejemplo, está apoyada en qué ejes? En el eje B, en el eje 2, en el eje 3, en el eje B y en el eje A, ¿no? En esos cuatro ejes está apoyado nuestra losa. Entonces, vamos a tomar en cuenta este ancho de análisis por ahora, ¿no? Por ahora, para verificar algunas longitudes, ¿no? El eje B.
Entonces aquí tenemos el eje B, las longitudes 6.5, 7.5, 6.5. Y recordamos, ¿no? La longitud 1 vamos a llamarlo la longitud de eje a eje. En este caso van a ser 6.5, 7.5 y 6.5 también. Luego, la luz libre, la longitud L2, en este caso en el eje B va a ser el perpendicular, ¿no? El que está formando 90 grados con el eje, ¿no? Y la luz libre va a ser Ln, ¿no? De cara a cara, de viga a viga, ¿no? Cara a cara entre los apoyos, ¿no? De viga a viga. Entonces, las longitudes libres, estamos refiriéndonos a esto, ¿no? A las longitudes libres. De 1 a 2 es 6.5, la longitud 1 menos una longitud de columna, ¿no? Longitud de columna, ¿no? Que era de 0,40, entonces 6.10. De 2 a 3 lo mismo, ¿no? 7.5 menos 0,40 y de longitud de 3 a 4 lo mismo. 6.5 menos 0,40, 6.10, ¿no? Ahora, la longitud 2b, eso es igual a la mitad de las longitudes que están, ¿no? Paralelas de BA y de BAC, ¿no? En este caso sería 5 y 6, ¿no? Eso es lo que está aquí. Vamos a sacar eso de aquí, ¿no? 5 y 6, que están al lado del eje B, ¿no? 5 y 6. Y entonces es la mitad, ¿no? Esto va a ser entonces, aquí, vamos a acotarlo esto. Vamos a acotarlo de aquí. Esto es 5 medios. Y de aquí esta longitud es 6 medios, ¿no? Y eso nos da igual a 2.5 más 3, 5.5, ¿no? Del eje B. Entonces vamos a predimensionar la altura, ¿no? Esto obviamente tenemos que hacer este mismo proceso para las cuatro direcciones, ¿no? Y solamente podemos hacer para esta losa, no hay ningún problema. Entonces, a ver, tabla altura mínima de losas. Nos vamos a guiarnos en esta tabla, ¿no? Tenemos que verificar esta tabla, pero siempre tomando en cuenta este alfa F promedio, ¿no? Que es el coeficiente de rigidez a la flexión, ¿no? Un promedio vamos a tomar. Y de acuerdo. Entonces, como este valor de aquí, el coeficiente de rigidez a la flexión, está en función de la altura, o sea que alfa F promedio está en función de la altura H. Tenemos primero que tomarnos una pequeña, una dimensión, ¿no? Una dimensión tenemos que asumir y verificar si esa altura va a cumplir o no esta condición. Entonces, para eso tomamos este criterio, ¿no? Longitud larga sobre 40, ¿no? Longitud larga sobre 40. ¿Cuánto es la longitud larga? 7.5, ¿no? Nos vamos al paño. ¿Cuál es la longitud larga? 7.5 y 5. 7.5, ¿no? Esta es la longitud larga, que incluso podemos colocar luz larga, ¿no? 7.5. Entonces, 7.5 sería 750 centímetros. Dividido entre 40 es 18.75, ¿no? Entonces vamos a adoptar, ¿no? Una altura de 20 centímetros, una tentativa, ¿no? Porque 18.75 posiblemente no cumpla, ¿no? Entonces podemos adoptarnos por ejemplo, nos podríamos adoptar 19 centímetros, ¿no? Pero también por detalles constructivos y demás 20 centímetros, ¿no? Que no es lo apropiado, ¿no? Deberíamos de adoptarnos directamente 19 centímetros, ¿no? Antes que 20, ¿no? Pero a ver, ya, con 20 centímetros, ancho de ala efectivo, ¿no? Calculamos los anchos de ala efectivo. Entonces, aquí está nuestra losa, ¿no? Aquí está nuestra losa, si se puede notar. Tal vez el gráfico está un poco saturado, pero se puede notar aquí, ¿no? A ver, por rojo. Aquí está el eje A, el eje B, el eje 2 y el eje 3, ¿no? Por los cuatro ejes por los que está pasando nuestro eje, nuestra losa, ¿no? Nuestra losa está apoyada en esos cuatro ejes. Entonces, vamos a tomar del eje A, aquí está, ¿no? Longitud 2 en A, la longitud 2 en A. Del eje B, aquí está, ¿no? Aquí, la longitud 2B. Del eje 2, de este eje 2, forma 90 grados con la longitud 2 en el eje 2. Y del eje 3, también, ¿no? Forma 90 grados con la longitud 2, 3, ¿no? Entonces, esas cuatro longitudes, ¿no? Y aquí están, ¿no? Las vigas que vamos a considerar. Para el eje 2 es en sí un tramo, se podría decir intermedio, entonces estamos considerando una viga tipo sección T, ¿no? Para el eje 3 también una viga de tipo sección T. Para el eje A está en el borde, entonces vamos a considerar una viga tipo L, ¿no? Y L invertida. Y para el eje B también vamos a considerar una viga
una viga T, ¿no? Entonces, calculamos estas longitudes 2, ¿no? Los anchos de eje. Sería bueno colocarlo, anchos de eje. Ya, calculamos entonces los anchos de eje, ¿no? El ancho de eje en 2, ¿cuánto va a ser igual? Sus longitudes contiguas, ¿no? 6,5 y 7,5 dividido entre 2. Eso da 7 metros, ¿no? Longitud 2 en 3. En el eje 3 entonces tendría que ser, ¿no? La longitud 4 y la longitud de 2 a 3 y de 3 a 4, ¿no? Dividida entre 2. Eso nos da, ¿no? 6,5 y 7,5, 7 metros. Ahora, la longitud 2 en el eje A. En el eje A, de A a B, hay que considerar, ¿no? 5 metros. Pero tenemos que el eje pasa por el centro de la columna, ¿no? En todo caso, entonces tendríamos más la mitad de la columna, ¿no? Más 20 centímetros. 0,40 era la columna, entonces más 0,2 sería, ¿no? Entonces sería 2,7. Y del eje B, lo mismo, ¿no? La longitud 2 en B va a ser igual a la mitad de la mitad, ¿no? Entonces eso da 5,5. Y ahora vamos a empezar a trabajar un poco con esto, con estas vigas, estas secciones de viga que estamos considerando, ¿no? Y adoptando. La viga interior del eje B. Bueno, esta viga interior va a ser tanto del eje B, del eje 2 y del eje 3, ¿no? Porque ambas, las tres vigas son viga tipo sección T y la viga que está son vigas interiores, ¿no? Por eso le llamamos vigas interiores. Va a ser el eje B, el eje 2 y el eje 3 también. Entonces podemos colocar eje B es igual al eje 2 y esto es igual al eje 3. Entonces, esos tres ejes vamos a considerar. Eje B, eje 2 y eje 3, ¿no? Entonces, ya tenemos, a ver, la viga interior era de 60 por 30. Aquí está, ¿no? Altura de la viga, 60, base de la viga, 30 centímetros. De aquí entonces tenemos la altura de la losa, que es 20 centímetros, altura de la losa 20 centímetros, y se dice, ¿no? Que la viga se va a proyectar a 45 centímetros para poder calcular el ancho de ala. Entonces, ¿no? Tenemos aquí, a ver, la altura de la viga es igual a la altura de la losa más este valor A, y de ahí podemos despejar el valor A, ¿no? Que va a ser la altura de la viga menos la altura de la losa, que eso nos da 40 centímetros. Tenemos que verificar, ¿no? Primero vamos a hallar el ancho de ala, ¿no? Es la base de la viga más dos veces el parámetro A, el valor de A, ¿no? Entonces, B más 2A es 30 más 2 por 40, eso se da 110 centímetros, ¿no? Y de aquí verificamos, ¿no? Que tiene que cumplirse que este ancho de ala tiene que ser menor o igual a la base de la viga más 8 veces la altura de la losa, ¿no? Y cumple, ¿no? Aquí nos da, tiene que ser menor a 190, entonces estamos bien. Vamos entonces ahora a analizar la viga exterior del eje A, ¿no? Ya. Para el eje A, para el eje A vamos al gráfico, consideramos una viga, bueno, sí, una viga de sección L invertida, ¿no? L invertida. Y aquí está, ¿no? Lo mismo. BF es B más A, 80 centímetros y demás, ¿no? Lo mismo. Entonces analizamos de esa forma, igual comprobamos, y de ahí ahora nos toca calcular la inercia de las dos vigas, ¿no? Y aquí lo mismo. Viga interior, eje B, eje 2 y eje 3, ¿no? Eje B, eje 2 y eje 3. Ya, el ancho de la 110, la altura de la viga 60 y demás, ¿no? Entonces de aquí vamos a guiarnos en los ábacos, ¿no? Este es otro tipo de abaco. Ustedes pueden calcular pues el mismo. Creo que es el mismo, ¿no? Lo van a verificar, pero yo suelo trabajar con otro abaco, ¿no? No con el mismo que les da el ingeniero, pero es lo mismo nos da, ¿no? Lo mismo nos da. Entonces, de aquí calcula la inercia y aquí está, ¿no? La inercia de la viga en el eje B es igual a la inercia de la viga en el eje 2 y la inercia de la viga en el eje 3, ¿no? Y da este valor. Para la viga exterior en el eje A lo mismo, ¿no? Vamos a calcular lo mismo, ¿no? Entonces, algo similar, y aquí está, ¿no? La inercia. Calculamos la inercia y luego la inercia de las losas. Aquí se va a cambiar para cada losa, ¿no? No va a ser lo mismo del eje B que del eje 2 y del eje 3. ¿Por qué? Porque ahora en los anchos de eje, aquí vamos a considerar el ancho de eje, y en los anchos de eje para cada eje varía, no va a ser lo mismo, ¿no? A menos que tengan las mismas distancias. Creo que en 2 y 3 es la misma, creo. Pero en el B, en eje B va a ser distinto al del eje A y distinto al del eje 2, ¿no? Entonces calculamos la inercia, que está la altura base por altura al cubo sobre 12.
calculamos, y del eje A también, ¿no? Del eje A consideramos simplemente esto, ya está, y del eje 2. Y del eje 3, ¿no ves? Sale lo mismo. Del eje 2 y del eje 3 sale lo mismo porque su ancho de análisis es el mismo, ¿no? 700 y 700 centímetros, ¿no? Entonces ya. Luego vamos al coeficiente de rigidez a la flexión, ¿no? Y es esta fórmula. Esta fórmula, ¿no? Coeficiente de rigidez a la flexión. Entonces, a ver, aquí, el módulo de elasticidad, sabemos, ¿no? Del concreto es 15.100 raíz cuadrada de FC, pero sí, la resistencia característica de las vigas es igual a la resistencia característica de las losas. Tenemos, ¿no? Que su módulo de elasticidad va a ser lo mismo, por lo tanto vamos a tener esta expresión simplificada, ¿no? La inercia de la viga sobre la inercia de la losa. En el eje A calculamos la inercia de la viga, 1.800.000 sale, ¿no? A ver, ¿dónde está? A ver, inercia de la viga en el eje A, inercia de la viga, aquí está, ¿no? La inercia de la viga y la inercia de la losa, aquí está, ¿no? 180.000. Calculamos eso y sale 5.6. En el eje B, lo mismo, ¿no? Esto creo que está mal. Un momento, a ver. Un cero creo que está de más. Un millón ocho miles, ¿no? Ah, sí, está bien. 1.008.000. Ya. Aquí lo mismo, ¿no? En el eje B, la inercia de la viga en el eje B sobre la inercia de la losa en ese eje, ¿no? Y sale 2.504. En el eje 2, lo mismo, ¿no? Inercia de la viga, inercia de la losa. Y en el eje 3 lo mismo, ¿no? Creo que del eje 2 y del eje 3 son lo mismo. Ah, no, varía, ¿no? Ah, no, son lo mismo. Del eje 2 y del eje 3 son lo mismo. Ya, entonces el promedio, ¿no? Vamos a sacar el promedio, el coeficiente de rigidez a la flexión promedio, ¿no? Sumamos los cuatro valores y dividimos entre 4 y nos sale 3.010, ¿no? Entonces vamos a verificar la altura. Vamos a la tablita y ahí vemos, ¿no? El coeficiente a la flexión promedio es mayor a 2 de nosotros, entonces estamos en este caso, ¿no? Si fuera menor a 0.2 estaríamos aquí, pero como es mayor a 0.2, entonces estamos en este caso, ¿no? Vamos a utilizar entonces esta expresión. Entonces aquí, a ver, ¿qué tenemos? La luz libre, ¿no? La luz libre en sí vamos a considerar el mayor, ¿no? Luego el valor de beta. El valor de beta no es más que la relación entre la luz larga y la luz corta, ¿no? Luego la afluencia tenemos de dato. Y eso tiene que ser, dice, mayor o igual a 9 centímetros. Entonces, ¿no? A ver, el H mínimo. Beta, como les digo, es la luz en la dirección larga sobre la luz en la dirección corta y nos sale 1.5. De aquí va a ser, ¿no? La luz libre va a ser la luz larga, que es 7.5 menos 0.40, ¿no? Y sale 7.10. Entonces verificamos, H mínimo debe ser igual a esta expresión y sale, ¿no? 15.778. Esto es mayor o igual a 9 centímetros, entonces está bien, ¿no? La altura que hemos adoptado está bien. Tal vez con 19 hubiera funcionado, ¿no? Pero ya lo hemos adoptado 20 centímetros. La altura de la losa cumple con la altura mínima. En el examen probablemente el ingeniero les va a dar una altura ya definida. Les va a decir comprobar si la losa está bien dimensionada, ¿no? Si cumple o no la altura. A otros seguramente les va a dar 20, a otros les va a dar 15, a otros tal vez menor, ¿no? Y de algunos va a cumplir y de algunos no, seguramente. Coeficiente de rigidez torsional de la viga de borde. Entonces tenemos que calcular ahora un coeficiente beta T. Esto nos va a ayudar a la hora que estemos calculando los factores de distribución de momento. Los factores de distribución de momento. Entonces, a ver, nos vamos en el eje B, ¿no? El coeficiente de rigidez torsional. Eso va a ser obviamente de todas las vigas de borde, ¿no? De todas las vigas de borde. No importa el eje, pero que esté en la viga de borde, ¿no? Aquí está la viga de borde. Entonces, a ver, es igual el coeficiente de rigidez torsional a, a ver, ¿qué nos decía aquí? En este ejercicio está diseñando con franjas. Aquí dice, ¿no? Para el eje B dice, ¿no? Por eso vamos a considerar entonces ese eje básicamente. Vamos a necesitar la losa de la inercia de la losa, entonces consideramos esto, ¿no? Nos dice el eje B, nos dice, ¿no? Entonces vamos a diseñar esa franja.
Vamos a calcular el momento en esa franja. No, aquí está. Ya, entonces nos situamos en la franja. En estos dos sectores está la viga de borde. Aquí va a haber entonces ese coeficiente, ¿no? Y entonces el coeficiente de rigidez a la torsional, de rigidez torsional de la viga de borde es igual al módulo de elasticidad de la viga por un valor C, dividido entre dos veces el módulo de elasticidad de la losa por la inercia de la losa, ¿no? Pero nuevamente, si el FC de las vigas es igual al FC de las losas, entonces directamente estos dos valores son iguales y la expresión se resume en esto, ¿no? Se reduce a simplemente el valor C sobre dos veces la inercia de la losa, ¿no? Y el valor C es igual a esta expresión, ¿no? A esta expresión. Entonces, esta sección de aquí, esta sección de viga tipo L invertido, vamos a graficarlo, ¿no? Dos veces y separar en rectángulos, ¿no? En rectángulos. De esta forma y vamos a hallar de aquí los valores seno. Esto ya lo hemos calculado en clases, similar, algo similar, incluso creo que era el mismo, creo, ¿no? Y ya, sale estos valores, ¿no? De estos valores lo que vamos a tomar es el mayor, ¿no? El mayor. Entonces de aquí escogemos el mayor y reemplazamos, ¿no? La inercia de la losa obviamente va a ser en el eje B, ¿no? En el eje B. Estamos trabajando aquí, ¿no? En el eje B, en ese eje. Entonces aquí el coeficiente de rigidez de la torsión nos sale que es 1.112. Ya con ese valor podemos hacer un análisis de cargas y vamos a empezar a calcular los momentos y a multiplicarlo, ¿no? Por los factores de distribución. La carga por peso propio de la losa, ¿no? Primeramente es la altura por el peso específico, 0.2, que es 20 centímetros por 2.400, ¿no? Eh, Nos sale 480. La carga última mayorada es multiplicar, ¿no? La carga muerta más el peso propio por 1.2 y la carga viva por 1.6 y sumarlo, ¿no? Nos sale 1.356. Entonces, los momentos. Generalización por el método directo, ¿no? Con vigas. Primero vamos a calcular un momento estático. Ya lo hemos hecho eso anteriormente, ¿no? En el método también de sin vigas interiores. Es lo mismo entonces. Momento estático. Ya. Luego vamos a empezar a distribuirlo, ¿no? En momento positivo y negativo, ¿no? Multiplicando por valorcitos por unos coeficientes de distribución, vamos a empezar a repartir de esta forma, ¿no? Luego vamos a separar en dos franjas. Uno va a ser franja columna y otra la franja central, ¿no? Entonces, el momento en la franja columna vamos a multiplicar estos valores ahora por nuevos factores y nos va a dar estos momentos, ¿no? Y en la franja columna, que está cerca a la columna, ¿no? Y en la viga también. Luego de eso, el momento franja columna, y eso es lo nuevo de este método, ese momento de franja columna lo vamos a volver a multiplicar. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de momento que va a resistir nuestra viga interior, cosa que en el método directo sin vigas interiores no sucedía, ¿no? Todo este momento lo resistía la losa, ¿no? La franja columna. Mientras cuando ya hay vigas interiores, el momento, la viga absorbe gran parte del momento, el 85% del momento en la franja columna absorbe, es harto, ¿no? Entonces, es de mucho apoyo la viga. Y luego ya, haciendo la diferencia, vamos a restar simplemente al momento positivo y negativo, menos estos dos momentos, menos el momento en la franja columna, vamos a tener el momento en la losa, ¿no? En la losa franja columna, bueno, restando, ¿no? El momento en la viga menos el momento en la franja columna, vamos a tener el momento en la losa de la franja columna, ¿no? Sin contar la viga. Y restando del momento positivo y negativo, restando el momento en la franja columna, vamos a tener el momento en la losa en la franja central, ¿no? Y va a ser eso. Entonces, cálculo de momentos estáticos. No es esta fórmula simplemente. Ya tenemos la carga última, ya tenemos la luz libre. Entonces podemos calcular, ¿no? Empezamos a calcular. Aquí está tabularia del tramo 1, 2, 2, 3 y 3, 4, ¿no? La longitud 1 de eje a eje es 6.5, 7.5 y 6.5. La luz libre es de estar 0.40 cada eje, ¿no? Entonces va a ser 6.10, 7.10 y 6.10, ¿no? La longitud 2 es el ancho de eje. Como estamos trabajando en un solo eje, el ancho de eje va a ser el mismo y es 3 más 2.5, 5.5, ¿no? Entonces es el mismo. 5.5 para todos. Multiplicando y dividiendo entre 8 nos sale estos momentos, ¿no? Y estos momentos están distribuidos de esta forma, como les decía, ¿no? Estos son momentos estáticos, son estos momentos de aquí, ¿no? Solamente son momentos positivos, estáticos. Estamos en esta primera fase. Luego, tenemos que multiplicar ahora por momentos, por valores, coeficientes que nos van a empezar a distribuir este momento estático en momentos positivos y momentos negativos, ¿no? Entonces, vamos a proceder a eso. Nos vamos a guiar ahora de estas tablitas, ¿no? De estas tablitas de aquí.
Coeficiente de distribución en un vano final. ¿Cuáles son los vanos finales? Los vanos finales son estos de aquí, ¿no? El vano de 1 a 2 porque ya no tiene apoyo a este lado y el vano de 3 a 4 porque ya no tiene apoyo a este lado. En cambio, el vano de 2 a 3 es un vano interior, ¿no? Entonces buscamos aquí. Coeficiente de distribución en un vano final. Ah, se refiere a estos dos vanos. Dice, ¿no? Borde exterior no restringido. Eso es sin viga de borde. Losa con vigas entre todos los apoyos. Ah, estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. Y losa sin vigas entre todos los apoyos, ¿no? Este es el caso que hemos manejado en el anterior ejercicio, ¿no? En el que hemos hecho sin vigas interiores. Aquí está también, ¿no? Sin viga de borde y con viga de borde, ¿no? En nuestro caso, para método directo con vigas en todos los apoyos, consideramos esto, ¿no? Losas con vigas entre todos los apoyos. Nos dice, ¿no? El momento negativo interior sería el momento de aquí, porque se va a distribuir algo así. Entonces el momento negativo interior va a ser aquí, ¿no? Aquí y aquí. Es de 0,70. Y aquí está, ¿no? 0,70, 0,70. El momento positivo 0,57. Y aquí sería este de aquí, ¿no? Estos dos momentos. Y se encuentran aquí, ¿no? 0,57, 0,57, el positivo. Y el momento negativo exterior, que serían estos dos momentos de aquí, 0,16. Y aquí está, ¿no? 0,16, 0,16. ¿No? Entonces multiplicamos. Y aquí nos dice, ¿no? Coeficientes de distribución en un vano interior. Habíamos dicho, este es nuestro vano interior. Nos dice, ¿no? Momento negativo 0,65 va a ser en ambos lados, ¿no? Aquí está, 0,65, 0,65. Y el momento positivo el 35%, ¿no? 0,35. Y aquí está, 0,35. Ya, entonces multiplicamos estos valores, multiplicamos estos momentos de aquí por estos coeficientes, y aquí está ya tabulado, ¿no? Del tramo 1, 2, negativo, positivo, negativo, ¿no? Aquí están los momentos estáticos, y aquí están las longitudes, ¿no? Y aquí están los coeficientes. Todos los coeficientes que hemos escrito aquí están aquí, ¿no? Del tramo 1, 2, 0,16, 0,16. 0,57, 0,57. 0,70, 0,70, ¿no? Y para el tramo 2, 3 lo mismo, ¿no? 0,65, 35, 65, ¿no? Y ya tenemos entonces el momento en la franja columna, ¿no? Multiplicando el momento estático por el coeficiente, ya tenemos el momento en la franja columna, perdón, el momento negativo y positivo, ¿no? El momento negativo positivo. Y ahora sí vamos a multiplicar por otros factores que nos van a dar el momento mayorado en la franja columna. Entonces, aquí hay, ¿no? Ojo, ojo, hay que tomar mucho en cuenta esto, ¿no? Si este valor, el coeficiente de rigidez a la flexión en ese eje, multiplicado por el ancho de eje dividido entre la longitud 1, es menor tiene que ser menor o igual a 1, ¿no? En el caso de que este valor es de 4, 3, tiene que considerar como 1. Y el coeficiente de rigidez a la torsión tiene que ser menor o igual a 2,5. En nuestro caso, ¿cuánto tenemos nosotros? A ver, coeficiente de rigidez en el eje B. ¿Cuánto tenemos? A ver, en el eje B, el coeficiente de rigidez a la flexión. A ver, el coeficiente de rigidez torsional tenemos 1,102. 1,112. Y el coeficiente de rigidez a la flexión en ese eje, ¿dónde está? A ver, está aquí, 2,504. 2,504. Y el ancho de eje era, el ancho de eje, ¿dónde está? Del eje B. El ancho de eje es 550, ¿no? 5,5. Ya, entonces, a ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? A ver, multiplicaremos, a ver, este valor, alfa F en el eje B sería 2,504. La longitud 2 en el eje B es 5,5 metros. Y la longitud 1, ¿cuánto es la longitud 1? 6,5, no en el caso de 1, 2, en el tramo 1, 2. 6,5. ¿Cuánto nos saldría este valor? Multiplicamos, a ver, 2,504 por 5,5 dividido entre 6,5. Sale 2,119. Sale 2,119.
Y eso está seguramente, a ver, aquí, ¿no? 2.149 sale, 2.149. A 2.54 es aquí, 2.54, 2.504 creo que era, ya. Lo van a revisar eso, por favor. Tal vez se me ha ido, ¿no? 2.504 creo que era. Pero con 2.54 daría eso, ¿no? Entonces, yo les recomiendo manejar estas fórmulas. Porque en el caso de que no manejen esas fórmulas, tendrían que interpolar, ¿no? Pero es más complejo. Entonces, yo les recomiendo manejar estas fórmulas de aquí, estas fórmulas. Por ejemplo, ¿no? Aquí dice, ¿no? 0.75 más 0.30 por alfa 1, ¿no? Y demás, ¿no? Si aquí, a ver, esto, yo les pregunto, ¿va a afectar esto, este valor de aquí? El que haya salido aquí 2.54 y probablemente haya sido 2.504, ¿va a afectar en el cálculo o no? ¿Va a afectar o no? A ver, más 10 puntos al que me responda. Más 10 puntos. Está más 20. Más 20 puntos a su práctica. ¿Va a afectar o no va a afectar? No va a afectar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice aquí, ¿no? Ya aquí les digo, por eso les pongo ojo, ¿no? Si este valor es mayor a uno, ustedes van a adoptar uno. Y aquí si se dan cuenta, en todito sale mayor a uno, 2.149 y demás, ¿no? En todito sale mayor a uno. Entonces vamos a adoptar ese valor como uno. Entonces no va a afectar, no va a afectar en estas fórmulas, ¿no? Aquí tal vez era 2.504, pero no va a afectar. Lo que sí va a afectar es este valor, ¿no? 1.112. ¿Por qué? Porque ese es menor o igual a 2.5, ¿no? Es menor. Entonces eso sí se va a considerar. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a tener es, a ver, aquí vamos a hacer ese pequeño cálculo, a ver, para el tramo 1, 2. Ya. Esto vamos a considerar igual a 1. Sería 0,70 más 0,30 por 1 menos la longitud 2, 5.5. Menos, divide entre la longitud 1, 6.5. ¿Y esto cuánto sale? 0.700. ¿Cuánto sale? A ver un rato esto. 0.796. 0.796. ¿Y dónde está esto? Dice fracción de momento negativo interior en la franja columna. Entonces estamos hablando de este de aquí, ¿no? Aquí está 0.796. Aquí, fracción del momento negativo exterior en la franja columna, ¿no? Negativo exterior. Esto sería este de aquí, ¿no? 0.909. Y de aquí, esto igual aquí vamos a considerar esto igual a 1. Esto igual vamos a considerar igual a 1. 0.60 más 0.30 por 1.5 menos longitud 2 sobre longitud 1, ¿no? Sería, a ver, 0.6 más 0.3 por 1.5 menos 5.5 y entre 6.5. Sale 0.796 también. Y este dice, ¿no? Fracción del momento positivo en la franja columna. Eso se refiere aquí, ¿no? A este valor de aquí, ¿no? 0.796, ¿no? Entonces no va a afectar en este caso. No va a afectar el valor de alfa 1. Ya. Luego, multiplicamos el momento estático, aquí está con rojo, momento estático, por el coeficiente en la franja columna. Multiplicamos y vamos a tener esto, ¿no? El momento en la franja columna. Ahora, ya tenemos entonces esto, ¿no? Los momentos distribuidos en la franja columna. Lo que es esta se va a repartir en las franjas centrales, ¿no? Entonces, ahora calculamos el momento mayorado en la viga de eje. Y aquí tenemos esta pequeña tablita, coeficiente de distribución en el momento en la viga del eje, ¿no? Nos dice que si este valor es mayor a 1, que era nuestro caso, se considera que es el 85%, ¿no? El 0.85. Entonces, en todito va a ser por 0.85. Y aquí está, ¿no?